Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, para desarrollar una sesión correspondiente al día de hoy, por supuesto en la asignatura de literatura. Siempre he dicho que la literatura es la magia. La literatura es el único camino que nos puede llevar a diferentes lugares, lugares reales, un mundo real, un mundo irreal, un mundo fantástico, hecho a la realidad. Y por ello es muy importante leer siquiera pues 1, 2, 3 obras al año, ¿no? Hoy vamos a hablar de una escuela literaria, ¿no? Denominado el romanticismo. Y también vamos a ver una obra trascendental que nos hace reflexionar mucho, ver el comportamiento de las personas de nuestro entorno, en donde van a jugar un papel preponderante, por ejemplo, el Monseñor Meirel y Jean Valjean, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver qué cosa es el romanticismo. El romanticismo francés, contexto histórico y cultural. A mediados del siglo XIX, Francia se deslizaba desde los ideales exaltados de la Revolución Francesa hacia el imperialismo de Napoleón. De igual manera, transcurrió el camino del arte neoclásico hacia el romanticismo. Las guerras napoleónicas fueron las primeras en recurrir al patriotismo del pueblo como factor militar, puesto que el suyo fue el primer ejército nacional, ya que el ejército de Napoleón luchó por su patria. En esas circunstancias surge el romanticismo como movimiento literario en Francia a partir de 1830, tras el estreno de la obra dramática Hernani de Víctor Hugo. Y el teatro se convirtió en el lugar de enfrentamiento entre clásicos y modernos. Tales así, jóvenes estudiantes, surge en ese contexto esta escuela literaria, ¿no? A consecuencia o desde el momento en que las ideales exaltados de la Revolución Francesa, ¿no? Que encabezó Napoleón, los escritores, los intelectuales también se adhieren a esa causa, ¿no? Con una serie de composiciones literarias. ¿Qué características tiene? En las obras se expresa el alma exaltada del autor, es decir, el sentimiento y el yo personal. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que se preocupan por lo nacional, por su país, ¿no? Expresa el alma exaltada, ¿no? El autor dice, ¿no? Se preocupan por su país, por su paisaje, por sus problemas. Se mostraron, ¿no? Oposición a toda norma reaccionada, ¿no? Se mostraron oposición a toda norma, reaccionando al frío neoclásico. Ustedes saben de que el romanticismo es una escuela literaria que surge en contraposición al neoclasicismo. ¿Y qué es neoclasicismo? Es una escuela que va, a imitar a los clásicos, ¿no? De algún modo van a revalorar a los clásicos, cumpliendo sus normas, ¿no? Que tenían. Pero el romanticismo ya no quiere eso, sino se reacciona contra ellos para crear una nueva literatura con un estilo diferente y libre para escoger el contenido. El choque entre lo que el romántico desea y lo que el mundo le permite. En posición al internacionalismo, se exalta lo nacional, ¿no? Preferencia por temas legendarios e históricos de cada país. ¿Qué significa esto? Se oponen a lo ajeno. Tienen una cierta, no cierta, sino una total oposición al internacionalismo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Lo dejan de lado lo que no es de ellos. Lo dejan de lado lo externo. ¿Para qué? Para exaltar lo nacional, para preocuparse de su país,
de su nación, sus sentimientos, ¿no? Sus paisajes, sus problemas, su gente. Por eso dice, exalta lo nacional, preferencia por los temas legendarios e históricos de cada país. Esas son las características del romanticismo. ¿Quiénes son los representantes? ¿No? Uno de los representantes gestores del romanticismo es, ¿no?, Víctor Hugo con su famosa obra Los Miserables, Nuestra Señora de París y Cromwell, sus obras más sobresalientes. También tenemos a Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, y Percy Schindler, El Espíritu del Mundo. Son los tres representantes del romanticismo francés. ¿Ya? Ya, jóvenes, entonces, ese es el romanticismo, ¿no? Que surge en contraposición al neoclásico, ¿no? Dejando de lado lo antiguo, dejando de lado las normas, porque ellos dicen, ningún escritor debe estar atado a las normas. El escritor debe ser libre para poder plasmar los problemas que lo rodean, ¿no?, de su gente, del mundo y de las cosas que existen. Ese es el romanticismo. Víctor Hugo, máximo exponente, ¿no? Víctor Marie Hugo nació el 26 de febrero de 1802 y fue educado tanto con tutores particulares como en escuelas privadas de París. En 1817, la Academia Francesa le premió un poema. 5 años más tarde publicó odas y poesías diversas, que fue seguido por las novelas. En 1855 fue exiliado 15 años a, ¿no?, Germeise, en donde terminó de escribir esta famosa obra, Los Miserables, una novela que describe al tiempo que condena la injusticia social de Francia en el siglo XIX. En 1870 regresa y es elegido para la Asamblea Nacional, y posteriormente para el Senado, ¿no?, de su país, y muere el 22 de mayo de 1885 en París. Su producción literaria. Tiene una fructífera producción literaria, novela, drama y comedia. Novela tenemos Los Miserables, Nuestra Señora de París, El Hombre que Ríe, Los Trabajadores del Mar, ¿no? El 93, Ande Islandia, Napoleón el Pequeño, Historia de un Crimen. En drama tenemos a Cromwell, Hernane, El Rey de Se Divierte, Ruy Blas, Lucrecia Borgia, María Tudor, Ángel, Marión Delorme, Enrique III, ¿no? El Chartón o Chatterton, son las dramas. También escribió comedia, por ejemplo, a Tony, El Rey Se Divierte, y poemas. Son las obras que plasmó, ¿no?, Víctor Hugo, tomando en cuenta la realidad de su gente, de las personas que viven en ese contexto histórico. No solo para presentar su gente, sino también para presentar la gente, ¿no?, del mundo. Por ejemplo, sobre Jean Valjean. Es un personaje ¿no?, muy interesante, personaje que día a día lucha, ¿no?, y con él juega mal la justicia. ¿Y cuántos Jean Valjean habrán en este mundo injustamente encarcelados por algo que no cometió? ¿No es cierto? Entonces, seguimos. Ahora, jóvenes, les voy a invitar a escuchar el contenido de la obra Los Miserables. Ahí se van a dar cuenta, ¿no?, ¿quién es Jean Valjean? En este video veremos la principal obra del romanticismo francés, Los Miserables.
Jean Valjean es un hombre que no encuentra alojamiento, pues es rechazado en todo lugar por ser un ex convicto. Cansado de buscar, llega donde Monseñor Bienvenu, quien sí le abre la puerta y le da posada sin importarle de dónde venía. Valjean estuvo en la prisión 19 años por robar un pan y tratar de escapar varias veces para volver con su familia. Ahora la libertad le ha dado el rechazo de la sociedad. Tentado por media docena de cubiertos, decide robarlas, pero es capturado por la policía, quien le pregunta al obispo por el robo, pero este les da la sorprendente respuesta de que Valjean no se los había robado, sino él se los había regalado, y que es más, se había olvidado llevar 2 candelabros de plata. Este hecho es trascendental para el ex convicto, pues le lleva a reflexionar y decidir hacer el bien. Pasados los años, Valjean se convierte en el alcalde de Madeleine y es dueño de una fábrica. Fantine es una mujer trabajadora quien no está con su hija llamada Cosette, pues la tuvo que dejar donde los Thénardier, unos padres que solo piensan en ellos y su hija Éponine, y que llegan casi a esclavizar a Cosette. Fantine es echada de la fábrica y se hunde en la miseria. Para conseguir dinero tiene que vender su cabello, sus dientes e incluso llega a prostituirse. En su miseria le reclama a Valjean haber sido echada de su fábrica y él decide acogerla. Javert, un policía que conocía a Valjean y lo buscaba por haber robado después de salir de la prisión, observa al alcalde y parece reconocer en él a Valjean, pero duda. Pasado un tiempo le dice que le perdone por haberlo confundido, que se equivocó pues ya habían encontrado al verdadero Valjean, pero en realidad se trataba solo de un campesino que se le parecía. Valjean lucha con su conciencia al no saber si confesar y entregarse a la justicia o permitir que otro hombre pague sus condenas. Finalmente decide entregarse a la justicia, pero antes promete a la moribunda Fantine proteger a su hija Cosette, quien, como dijimos, estaba donde los malvados Thénardier. Fantine muere deseando estar con su hija. Una vez vuelto a prisión y trabajos forzados, Jean Valjean cae al mar y es dado por muerto. Es así como huye, va en busca de Cosette y comprueba que es maltratada por los Thénardier, quienes se la venden. De esta forma, Valjean cuida a Cosette como a su propia hija. Javert lo persigue, así que se refugia en un convento y luego en una pequeña casa en París. Los años han pasado. Marius, un joven que renunció a su clase acomodada para sumarse a los revolucionarios, se enamora de Cosette. Pero Éponine, hija de los Thénardier, está enamorada de él. Thénardier quiere robarle a Valjean, pero se lo impide la policía. Es así que Javert llega y por poco ve a Valjean, quien logra huir. En la lucha de la Revolución Parisina de 1832, Marius es herido y es salvado de la muerte por Éponine, quien antes de morir salvándole le pide un beso. Valjean se entera de que Marius está enamorado de su querida Cosette y se aflige, pero decide ir a ayudarle. En esta búsqueda encuentra a su perseguidor Javert, tomado prisionero por los revolucionarios, pero decide salvarle y perdonarle la vida. Luego se encuentra Marius, quien está herido e inconsciente. Lo lleva por las alcantarillas para salvarlo y se encuentra otra vez con Javert, quien ahora solo lo ve y le deja pasar. Javert entonces pierde el sentido de sus actos y creencias. El conflicto entre su deber y la moral lo agobia. Entonces se arroja de un puente. Marius está ahora con Cosette y descubre que Valjean fue quien le había salvado la vida. Entonces le visitan y con esta escena Jean Valjean finalmente muere. Bueno, hemos escuchado el contenido eh, de la obra Los Miserables. Quisiera hacer una reflexión o de una especie de una pregunta. ¿Qué simboliza? ¿Qué es miserables? ¿Cuándo se dice que una persona es miserable? ¿Ah? ¿Qué característica tienen los miserables? ¿Ya? Aquí vamos a este adjetivo, lo miserable, vamos a anteponer un sustantivo, un nombre. Por ejemplo, un hombre o una mujer. ¿Cuándo es miserable? Seguramente tiene varias connotaciones, ¿no? Yo puedo dar esta palabra diferentes significados. Miserable se dice, por ejemplo, cuando una persona es avaro, no quiere compartir lo que tiene con otras personas. O también las personas o también esas personas que tienen pero no quiere compartir con nadie. Una persona miserable. Miserable también se dice a la persona que actúan mal. ¿No es cierto? ¿No? Ahora,
Pero miserables en esta obra tiene otra connotación. ¿Qué es miserable? Una persona que se ha convertido en miserable por culpa de la sociedad, por culpa de la justicia. Miserable es aquella persona que no tiene derecho. Miserable es aquella persona que no tiene nadie a quien le defienda. Miserable es aquella persona que se ha convertido en juguete de la vida, del destino, de la injusticia que existe en el mundo. Por eso, Jean Valjean es miserable. Por eso. A Jean Valjean le hicieron miserable. ¿Por qué? Porque él coge un pan, ni siquiera un pan entero, un pedazo de pan. Ni siquiera un pan que alguien estaba comiendo, que estaba para vender, nada. Él entra a un restaurante, ve un pan en la mesa que un comensal había dejado, coge eso y es acusado de ladrón. ¿Y para qué robó? No, ni siquiera para que come él, sino para dárselo de comer a su sobrino que no habían comido varios días. Y por eso le condena 5 años, ¿no? Y no solo eso, sino que le aumentan la pena por algunas cosas que él reclamaba sus derechos. Ese es Jean Valjean, una persona que le tocó vivir en una situación injusta, ¿no? Entonces, cuando él de algún modo sale de la cárcel, ya era un convicto, mal visto por la sociedad. Y para la sociedad, una persona que va a la cárcel ya es malo, ¿no? Porque no todos no somos iguales. Muchas veces personas que van a la cárcel se regeneran, cambian de actitud y tienen ese derecho, ¿no? Que le den una oportunidad su sociedad, su país, su gente. Pero lamentablemente eso no sucede con Jean Valjean, ¿no? A él no le dan esa oportunidad, ¿no? Pero en el mundo todavía existen personas buenas, como el sacerdote, ¿no? El obispo Mariel. Él es la única persona que le da oportunidad, le da cobijo. Entonces, Jean Valjean, como ya estaba en la prisión, ¿no? Seguramente, en primer lugar, Jean Valjean era una persona honesta. Jamás había cometido ni algún error, no era ladrón, no era ocioso. Simplemente estaba viviendo en una situación muy agobiante a raíz de esas situaciones que existía en Francia, por ejemplo, la guerra. Por eso mucha gente, cuando hay conflicto, hay desbalance económico, no hay trabajo. Pasaba por esa situación, por necesidad cogió ese pan. Entonces, pero lamentablemente, seguro, ¿no? Como sucede, en la cárcel aprendió algo o necesitaba algo, como ya no le daba, cuando ya era libre, ya no le daba a nadie una oportunidad, ¿me entiendes? Entonces ese cura le da, y Valían le agarra sus 4 cucharas de plata y se va, lo vende, ¿no? Para cubrir algo, porque tenía familia. Entonces la sirvienta ve, pero el cura no estaba ahí. Al ver eso, sirvienta va desde el frente y denuncia, porque Jean Valjean estaba perseguido. Jean Valjean ya estaba en la comisaría y habían detenido. Al saber eso, el obispo, ¿no? Va a la comisaría a salvarle a él. No le acusa lo que había cogido, más bien le dice, no, yo le he regalado, yo le obsequié. Y lleva 2 candelabros más para que le digan en el poder, en frente de la policía, para que digan de que él no le robó, más bien estas 2 candelabros también le regalé y se ha olvidado. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad hace el obispo? Con la finalidad que Jean Valjean cambie de actitud. Con la finalidad que Jean Valjean diga o piense de que todavía hay gente buena en el mundo, ¿no? Entonces Jean Valjean, pues no solamente sucede eso, hay muchos pasajes. Él hace maravillas para poder sostener su familia. Hasta se viste de mujer.
al final va a lograr, ¿no? Va a sobresalir, hasta se va a convertir en una autoridad en su región, en su pueblo, ¿no? Entonces, ese es el contenido de Jan Balián, ¿no? Del señor presidente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el contenido de la obra, ¿no? Los Miserables habla del bien y del mal, la injusticia en la época del siglo XIX. También estaba presente, ¿no? El amor, el principio de la obra, ¿no? Con Fantina, que amó a su novio y a su hija, Juan Balián Cosete, el amor como familia, el amor que nace entre Cosete y Mario, ¿no? Entonces, también vemos que por falta de dinero llevan al protagonista, Juan Balián, a robar para dar de comer a su familia, ¿no es cierto? Todas esas cosas se ven en esta obra, ¿no? ¿Mm? Esta época se daban las barriadas, ¿no? Las barricadas entre el gobierno y los rebeldes de la clase obrera, trabajadora y desempleada. No había trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es el contenido de la obra que nosotros podemos rescatar, ¿no? ¿No? La injusticia social de Francia en el siglo XIX, la pobreza, ¿no? También podemos observar, por ejemplo, un tema bastante mencionado, ¿no? La necesidad del dinero, ¿no? Y eso pues empuja al personaje principal para coger ese pan, ese pedazo de pan, y luego será castigado drásticamente, injustamente. Entonces, eso es lo que nos presenta Víctor Hugo a través de esta obra. El contenido, bien claro, nos dice, la injusticia, la necesidad, la pobreza, la indiferencia en las sociedades en el mundo, hasta en el mundo actual. ¿Cuántos Jan Balián existirán en las diferentes prisiones, en diferentes cárceles de nuestro país del mundo, injustamente encarcelados? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido. Les recomiendo leer los textos que hay en el libro, y así para poder terminar con todas las actividades en horas de la tarde. Muchas gracias.